Ya, vamos a ver, ¿qué nos ha motivado? La cena, ¿verdad? El evento. Pero también, hermanos, adicionalmente a la cena, ¿qué nos motiva, hermanos, a estar acá? La promesa de ¿qué? De la vida eterna. Dice el apóstol Pablo que, hermanos, este evento de la cena, dice, es para recordar, ¿verdad? Para recordar hasta, ¿qué dice el texto? Hasta que Él venga, hermanos. Eso significa, hermanos, que mientras el Señor no viene, ¿qué tiene que estar haciendo la iglesia? Hermanos, congregada, ¿verdad? En comunión, alabando y adorando el nombre de ¿quién? De nuestro Dios. Y también, hermanos, y también haciendo la voluntad de ¿quién? De nuestro Padre Celestial. Porque ese es el enfoque de esta parábola, hermanos. Dice el texto, hermanos, que leíamos al principio, Jesús hace una comparación en esta parábola. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé. Tenemos una comparación, ¿verdad? Dice el texto, el que oye estas palabras y las hace. Así que, hermanos, aquí está el texto diciendo que dentro del pueblo de Dios, hermanos, todos tenemos el privilegio de poder, hermanos, oír. Pero no es hasta ahí, ¿verdad? La voluntad de Dios, solo oír. ¿Qué es más lo que se nos recomienda, hermanos? Hacer, ¿verdad? Y por eso tenemos aquí dos comparaciones. Tenemos, hermanos, dos ejemplos. Uno, donde le llama al hombre prudente, y dos, al hombre que insensato, ¿verdad? O sea, hermanos, que cualquiera puede escuchar la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Cualquiera, ¿verdad? Eso es normal. Aquí, hermanos, a las congregaciones o a las casas de oraciones venimos bastantes personas. No solamente aquí, ¿verdad? En cualquier lugar. Pero no todos, hermanos, los que vienen acá, hermanos, según esta parábola, prestan atención a las palabras de Jesús. No todos, hermanos. Y es por eso que Jesús dice, les voy a hacer esta similitud. Dentro de los oyentes hay dos tipos de oyentes, dice. Unos que son prudentes y otros que son, ¿qué? Insensatos, dice el Señor. Eso, hermanos, nos da a entender que sí es importante, ¿verdad? Bien importante, hermanos, tomar en cuenta lo que el Señor nos quiere enseñar en esta hora. ¿Por qué esta parábola? Ahora, esto tiene un propósito. El propósito fue, hermanos, que al inicio del ministerio de Jesús, ustedes recuerdan que el Señor comenzó su ministerio en un monte, ¿verdad? Ahí lo comenzó. Donde el Señor dice que en ese monte, ¿qué hizo, hermanos? Les enseñó, ¿verdad? Les instruyó. Les dio, hermanos, el conocimiento de la voluntad de Dios en lo que es el Evangelio. Y es por eso, hermanos, que tenemos esa noción, ¿verdad? Del sermón del monte. No fue fácil, hermanos. Del capítulo 5 al capítulo 7, hermanos, está todo ese mensaje, hermanos, relacionado a ese lugar. Si ustedes, hermanos, recuerdan todo lo que ahí dice, hermanos, hay tantas cosas que ahí están escritas que a todos los oyentes que estaban en ese momento les parecieron bien. ¿Por qué les parecieron bien? Aquí lo dice el texto, ¿verdad? Que leíamos, hermanos, de esta parábola. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente, ¿qué sintió la gente? Dice que se admiraba. ¿De qué, hermanos? De su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene, ¿qué dice el texto? Autoridad. Entonces la gente, hermanos, todos, hermanos, estaban admirados. Y eso es normal, ¿verdad? Eso es común. La gente, hermanos, y aún nosotros como iglesia, ustedes son testigos. A veces hay predicadores, a veces, hermanos, hay enseñadores que después de su enseñanza, ¿cómo quedamos nosotros como iglesia? ¿Cómo quedamos? Quedamos saciados, ¿verdad? Quedamos hasta admirados. Y uno dice, qué predicación, ¿verdad? Qué predicación. Lo que el hermano nos enseñó hoy, qué predicación, qué enseñanza. Pero basta, hermanos, solamente decir eso. ¿Solo eso le agrada a Dios, hermanos? Que nos encanten las predicaciones. La gente dice aquí que quedó, ¿qué? Admirada de qué? De su doctrina. La gente, hermanos, después del sermón del monte, hermanos, se fue saciada por lo que escucharon. Pero lo que Jesús también les dice al final, hermanos, hay que tomarlo en cuenta, dice. Porque de todos los oyentes, hermanos, de los oyentes que estaban allí, Jesús les dice, solamente les voy a dar el último, hermanos, mensaje, o la última enseñanza.
Cualquiera pues que me oye, hermanos, estas palabras. ¿Cuáles palabras, hermanos? ¿Cuáles palabras? Bueno, ya lo dijimos aquí, ¿verdad? Capítulo 5, hermanos. ¿Hasta cuál capítulo? Hasta el 7, ¿verdad? ¿Cuáles palabras dijo Jesús ahí, hermanos? Se las voy a resumir. Habló sobre la sal de la tierra. Habló sobre la luz del mundo. Habló sobre la ira. Habló sobre el adulterio. Habló sobre el divorcio. Habló sobre el amor hacia los enemigos. Habló sobre el amor hacia los demás cuando se dan limosnas o ofrenda. Habló sobre la oración, sobre el ayuno, sobre, hermano, el tesoro de su corazón. Si está en el cielo o está ¿dónde? Aquí en la tierra. Sobre la lámpara del cuerpo, la riqueza, la ansiedad y mire cuántas enseñanzas, ¿verdad? Y después le dice el Señor, cualquiera dice que las oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre que prudente. Ahora hablemos sobre qué es, hermanos, un hombre o una mujer prudente. ¿Qué significa esa palabra, hermanos? Prudencia. ¿Qué significa? ¿Quién es alguien que es prudente? Una persona que sabe esperar, ¿verdad? A eso se le llama, ¿qué, hermano? Sabiduría, ¿verdad? Se le llama ser, ¿qué? Ser sabio. Una persona, hermanos, que sabe esperar. Prudencia, dice aquí, hermanos, que es una virtud, como dice nuestro hermano, porque la prudencia es pensar con anticipación, ¿verdad? Eso es prudencia, saber qué, saber meditar, ¿verdad? Saber pensar, hermano. ¿Qué más también significa prudencia? Saber conducirse con sensatez y con consideración, hermanos. Esa es prudencia, ¿verdad? Entonces está hablando, hermanos, de una persona, tanto hombre como mujer, sabio. Sabios, hermanos. Ser prudente en todas las áreas de ¿qué? De nuestra vida. Pero ¿cómo se aprende a ser prudente? Esa es la otra pregunta. ¿Cómo podemos aprender, hermanos, a ser prudente? Dice que la prudencia es una relación a la sabiduría. Al saber qué, pensar y anticipar antes de hacer una acción, hermanos. Antes de poder reaccionar sobre algo que nos puede suceder. Le voy a poner un ejemplo. Estos ejemplos son a diario, ¿verdad? Y le voy a poner un ejemplo en el hogar, hermanos, en el hogar. Cuando nosotros pedimos una solicitud, y la persona a la que le hacemos la solicitud que él nos haga algo y no nos quiere, hermanos, escuchar, ¿cómo reaccionamos en ese momento? ¿Cómo reaccionamos? ¿Prudentes o con enojo? ¿Verdad que se enoja uno? Se enoja uno, hermanos. Para los hermanos que andan en la situación del transporte, cuando van en sus vehículos, hermanos, y alguien se les atraviesa, ¿qué es lo primero que piensan ustedes? ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que piensan? En que usted dice, bendito sea Dios que a tiempo detuvo el vehículo, o un mensaje en contra de aquel que se le atravesó el vehículo. Al grado, hermanos, que muchas veces hasta palabras, o sea, se expresan, ¿verdad? Y otros hasta utilizan los pitos y los motores de los vehículos para expresar que su emoción, hermanos. Entonces, eso es lo que dice este texto, esa es prudencia, ¿verdad? Saber actuar, hermanos, ¿cómo? De una manera con anticipación, ¿verdad? ¿Por qué nos dice Jesús esto a nosotros? Porque nosotros, hermanos, representamos a Jesucristo. Representamos la iglesia. La iglesia, hermanos, por ser iglesia, somos el blanco o la vista de ¿quién? De todos, ¿verdad? De todos. Y bajo esa mirada, hermanos, nos van a tener. Nos van a tener. ¿Por qué creen, hermanos, que los vecinos muchas veces no quieren venir aquí al templo? ¿Por qué creen ustedes que los vecinos no nos quieren acompañar? Porque a veces somos como imprudentes, ¿verdad? No tenemos ¿qué? Prudencia. No tenemos, hermanos, esa capacidad que Jesús dice que a través, hermanos, de oír la podemos aprender. Entonces, por eso preguntaba, entonces, ¿qué hay que hacer? Miren, hermanos, lo que hay que hacer es lo siguiente. Solamente, hermanos, la lectura de Mateo 5 al 7 basta, hermanos, para aprender a ser sabio. Vamos a ver. ¿Solamente eso es suficiente para ser sabio? No, ¿verdad? Entonces, ¿qué más necesitamos? Miremos lo que dice acá, hermanos, el evangelista,
En el Evangelio según Juan capítulo 5, el evangelista Juan en su capítulo 5 y en su verso 39. Miren cómo nos dice acá, hermanos, siempre dándonos consejos, ¿verdad? En relación a aprender a ser prudente. Eso es lo que Dios quiere de nosotros, hermanos. Y esa es la preparación que hacemos, hermanos, todos los años. No solamente ahorita, ¿verdad? O será, hermanos, que este es el momento de prepararnos para la cena. Vamos a ver. ¿Este es el día, hermanos? ¿Será que hoy es que nos vamos a perdonar? Jesús habló del perdón, hermanos, allá en el Sermón del Monte, ¿o no habló del perdón? Sí, ¿verdad? Y lo habló con anticipación, hermanos, para que nosotros tengamos una mirada de lo que debemos de hacer como hijos de Dios, para estar preparados todo el tiempo. Dice acá, Evangelio según Juan, capítulo 5, verso, hermanos, 39. Dice este bello texto: escudriñen las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis que la vida eterna, y ellas son las que dan, ¿qué, hermanos? Testimonio de mí. Entonces, ¿cuál es el consejo que Dios nos da, hermanos? Para aprender prudencia. ¿Cuál es el consejo? Escudriñar, ¿qué? Las Escrituras. Ahora viene la segunda pregunta. En el año, hermanos, ¿hasta qué tiempo le dedicamos, hermanos, en relación a la lectura de la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicamos? Vamos a ver. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo, hermanos, le dedicamos a la palabra de Dios este año? ¿Nos gusta leer, hermanos? Hermana, ¿les gusta leer a ustedes la Escritura? Que levante la mano las semanas que pueden leer, porque no se les puede exigir a las semanas que no pueden leer, ¿verdad? Levanten la mano, hermanos, las que pueden leer. Las que pueden leer, ¿verdad? Las que pueden leer. Las que no lo levanten. Ahora, de las hermanas que levantaron la mano, hermanas, ¿han leído ustedes a que sea un libro completo de las Escrituras? No me digan así, ¿verdad? Yo no, pero en el corazón se lo dejo. ¿Han leído a que sea un libro completo? Sí, hermana, gracias. O sea, eso es importante. Eso es importante. ¿Y de los varones? Hermanos, ¿hemos leído a que sea un libro completo? Eso es importante, hermanos. Si no lo ha leído, preocúpese. ¿Por qué digo yo que se preocupe? Porque el Señor eso es lo que está diciendo, ¿verdad? Les voy a finalizar diciendo lo siguiente, dice el Señor. Van a cimentar su fe. O sea que ustedes, dice el Señor, para que esa fe sea verdadera y sea duradera, van a tener que poner una ¿qué? Una simiente. Y les dijo el Señor, y les puso el caso de la prudencia. La prudencia, dice aquí, hermano, es lo siguiente. Descendió lluvia, dice, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó con esa casa? Y no cayó, porque estaba fundada ¿sobre dónde? Sobre la roca. Pero fundar, hermanos, sobre la roca es lo siguiente. Ahora leamos Lucas capítulo 6. Miren, hermanos, cómo dice acá el evangelista Lucas en su capítulo 6, hermanos, y en su verso 48. Aquí nos va a dar un ejemplo, hermanos, cómo es que la fe es fundamentada sobre la roca, ¿verdad? Y para que esa fe, hermanos, esté fundamentada sobre la roca, el consejo es que tenemos que escudriñar la palabra de Dios. Tenemos que estudiar, hermanos, la palabra de Dios. Dice acá, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y hondó y puso el fundamento ¿sobre dónde, hermanos? Sobre la roca. ¿Qué hizo usted, hombre, hermanos? ¿Qué hizo? Cavó y ¿qué más dice? Y entonces no está fácil, ¿verdad? Hermano, no está fácil. Significa, hermanos, escudriñar. ¿Qué significa, hermanos? ¿Solo leer? ¿Solo leer, hermanos, es escudriñar? No es verdad. Significa que ahondar, ¿verdad? Llegar hasta dónde? Hasta lo más profundo. ¿Y qué es lo que se encuentra, hermanos, en lo más profundo de la tierra? Ahí dice, la roca. Si su simiente, hermanos, lo edifica sobre la roca, hermanos, sobre la parte más honda de la tierra, entonces dice el Señor, vendrán vientos. ¿Qué más dice que vendrán? Vendrán lluvias, tempestades, y golpearán tu casa,
¿y qué pasará con tu casa, hermanos? No va a caer. Ahora, pensemos, hermanos, ¿por qué creen ustedes que muchos dejan la iglesia? ¿O por qué muchos dejamos la iglesia? Porque me voy a poner yo también como ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué creen ustedes que muchos dejamos la iglesia? ¿Por qué, hermanos? Porque no ahondamos, ¿verdad? Solamente que escuchamos, ¿verdad? Nada más. Pablo dice que cuando uno solo viene a escuchar, ¿en qué se convierte? ¿Cómo dice el apóstol? Olvidador, dice, ¿verdad? Olvidadizo, dice, ¿verdad? Una persona dice que es olvidadiza, dice. Que sí oye la palabra de Dios, hermano. La escucha, ¿verdad? Vuelvo a repetir. Hasta nosotros sabemos cuando el expositor, hermanos, ha predicado algo bello, ¿verdad? Usted dice, qué bonito lo que el hermano predicó. Ese tema que dio el hermano, qué tema, ¿verdad? Pero hasta allí quedó, hermanos. Hasta allí quedó. ¿Por qué quedó hasta ahí? El Señor dice, porque no ahondamos lo más profundo de lo que es la palabra de ¿qué, hermanos? De nuestro Dios. Ustedes saben, hermanos, que hablar de la doctrina es hablar de la palabra de Dios. Y hablar de la palabra de Dios, hermanos, significa poder, hermanos, tener mucho conocimiento acerca de ella. Y eso, hermanos, no es fácil. No es fácil cuando nosotros no nos gusta en esa parte leer y escudriñar. Yo recuerdo que teníamos un profesor de letras, ¿verdad? Él nos decía, miren, cuando ustedes vayan por las calles, nos decía él, ¿verdad? Lean todo, lean los rótulos, lean las avenidas, lean todo lo que vean en las calles, encuentren un papel, levántenlo y léanlo. Yo decía, ¿y este hombre para qué quiere que leamos tanto, verdad? ¿Qué necesidad hay, hermanos, de leer tanto? Y uno piensa que la vida solamente es lo que ya uno, hermanos, conoce. Si yo conozco, yo sé que llegar a Tecoluca, llegar a San Vicente, allá la siento no sé tanto, que se me olvidó el número, y me bajo en Tecoluca. ¿Será eso todo, hermanos? No, eso no es todo. Eso no es todo, hermanos. Y eso es lo que Cristo está diciendo a través de esta enseñanza. O sea, hermanos, que el hecho de estar aquí este año es porque nos hemos preparado, no desde este momento. ¿Desde dónde nos preparamos, hermanos? Desde que fue la anterior celebración. Este rótulo, ¿cuánto tiempo tiene ya este rótulo, hermanos? 1 año, ¿verdad? Entonces significa, hermanos, que este rótulo nos va marcando, nos va señalando lo que aquí estamos ahorita predicando. Ahora, ¿qué hemos hecho, hermanos, en relación a nuestro fundamento? ¿Qué hemos hecho? La pregunta es, ¿hasta cuánto hemos crecido cada uno de los que estamos acá? Hoy nos presentamos ante Dios, hermanos, y por la tarde lo vamos a hacer. Pero también Dios pregunta, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué es lo que has crecido? O sea, ¿has cambiado? Si no te gusta compartir, dice el Señor, ¿ya compartiste? Hermanos, o sea, ¿ya comenzamos a cambiar? Si sos muy enojado y estás enojado todo el tiempo, ¿ya cambiaste? ¿Ya no te enojas? ¿Hoy ya sos qué? Ahora sos un poco más pasivo, hoy te controlas. ¿Ya no le respondes a tu esposo? ¿Ya no le respondes a tu esposa? ¿Ya no le gritas a tus hijos? ¿Ahora ya sos paciente? O sea, el Señor está preguntando, hermanos, ¿cuánto hemos crecido? Porque el problema es que dice el Señor, ustedes saben, hermanos, que la lluvia y los vientos y la misma acción, hermanos, de ímpetu, ¿cuándo comienza? ¿Cuando se levanta la casa o cuando la casa ya está levantada? ¿Cuándo va a comenzar la lluvia? Ahí dice la parábola, ¿verdad? Cuando la casa ya esté ¿qué? Edificada. Así dice ahí la parábola. Ya cuando esa casa está ya, hermanos, edificada. Entonces, hermanos, significa que todavía falta bastante, ¿verdad? Y la pregunta es, hermanos, ¿ya estamos preparados? Según la palabra de Dios, hermanos, ¿qué representa la lluvia? ¿Qué representa la lluvia? Leamos un texto. Hechos capítulo 14 y en el verso 22, hermanos, dice aquí este texto. Hechos 14, verso 22. Se los leo, hermanos, dice así. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanecieren en la fe. Óigase bien, hermanos, exhortándonos que estemos siempre permaneciendo en la fe y diciéndoles, es necesario que a través
de muchas tribulaciones, entremos ¿a dónde? En el reino de ¿dónde, hermanos? De los cielos, reino de Dios. La palabra muchas, hermanos, ¿qué significa? ¿Qué significa la palabra mucha? Y mi pregunta es, hermanos, ¿y ya estamos cansados? ¿Quién está ya cansado, hermanos, de ser parte de la iglesia? Hermanos, ¿y las pruebas que estamos sufriendo, hermanos, ya nos cansaron? ¿Ya nos hicieron pensar, hermanos, que estamos equivocados? Y que el lugar que estamos aquí tal vez no es el correcto, ¿verdad? Muchos piensan, hermanos, que tal vez otro lugar podría ser el correcto y no aquí, este lugar. ¿Y por qué podríamos pensar eso? Por lo que dice aquí la parábola. Porque comenzó a caer, ¿qué dice? La lluvia. Ustedes saben, hermanos, que la lluvia tiene características. No solamente en el sentido que cuando cae como rocío, como ahorita, porque ya se fue, ¿verdad? Ahora que ya se fue, hermanos, ¿cómo ha quedado ahorita aquí este lugar? Fresco, ¿verdad? Qué bendición, hermanos. Esta es una lluvia, hermanos, que solamente, hermanos, trae algo también para nosotros, una bendición para el momento que estamos pasando ahorita de calor. Pero ya aquí el Señor no está hablando de lluvias normales, está hablando de ¿qué? De tormentas, ¿verdad? Tormentas que traen ¿qué? Que traen viento. Y el viento, bíblicamente, ustedes también saben que simboliza ¿qué? Guerras, pleitos. ¿Cuántos pleitos hemos tenido hoy en este año? Vamos a ver, levantemos la mano. ¿Cuántos pleitos? ¿Cuántos estamos enojados aquí? ¿Están enojados, hermanos? Hermanas, ¿tiene alguna su enemiga por aquí, o sea, en este lugar? Miren qué delicado es todo esto, ¿verdad? Es delicado. Y el problema es que muchas veces, hermanos, no se perdona de corazón. Dicen algunos que te perdone Dios. Qué mente, digo yo, a veces de nosotros, ¿verdad? Que te perdone Dios. O sea, que te perdone Dios. ¿A dónde dice, hermano, que Dios tiene que perdonar, que ya está perdonado? ¿A dónde dice eso, hermano? ¿Quién es el que tiene que perdonar, hermanos, cuando hay ofensas? ¿Quién es? ¿Dios o nosotros? Porque nosotros, desde el momento que ya estamos aquí, es porque ya estamos, ¿qué? Perdonados. Y no nos dice la palabra que nos perdonó y que todos los pecados y culpa, ¿a dónde las tiró el Señor, hermanos? A lo más profundo. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que perdonar? ¿Dios o nosotros? Pero uno dice, que te perdone Dios, dice uno, y que te perdone Dios. Y a veces digo, ¿y dónde está eso? Que te perdone Dios. Miren, hermano, eso es duro. Y por eso que pienso que esta última reflexión del Señor sí es bien importante para nosotros. He visto llorar a muchos hermanos cuando no perdonan. Y también aquel que se arrepiente y pide el perdón. Hermana, le dijo una oportunidad a una hermana a otra, perdóneme. No, le decía la hermana, yo no la perdono. Imagínense, sufría a la que había ofendido, y la que estaba ofendida también estaban ¿qué? Estaban sufriendo. Porque aquella que había ofendido quería el perdón, sabía que había cometido un error. Hermana, perdóneme. Pero la hermana le decía, no, que te perdone Dios. Hermana, le decíamos nosotros, ¿y cómo está eso que te perdone Dios? No, hermano, es que lo que ella me hizo no tiene perdón. ¿Será verdad eso, hermanos? ¿Habrá algo que no tenga perdón? ¿Acaso no leímos, hermanos, Mateo capítulo 5 al verso 7? Si tu enemigo tiene, ¿qué dijo el Señor, hermanos? ¿Tiene sed? Dale ¿qué? Dale de beber. Si tu enemigo te pide, ¿qué tenemos que hacer, hermano? Dale, dice el Señor. El que te pida la túnica, ¿verdad? Dale ¿qué? Hasta la... Y si podés encaminarlo, dice, todavía, hermanos. Miren, esto no es fácil, hermanos. Venir este día acá, no crean, no es fácil. Tomando en cuenta que por la tarde Pablo dice que el que beba y coma indignamente, ¿qué pasa, hermanos? Yo ahorita le puedo decir a alguien, perdóneme, hermano, pero ya ahorita ya no es tiempo, ya es demasiado tarde. Porque ese perdón tuvo que haber sido antes, hermanos, de este evento. Ese amor, hermanos, y esa reflexión de cariño de lo que representamos como iglesia, eso tiene que ser antes, no hasta hoy. El Señor no quiere que hasta hoy nos estemos perdonando, o que hasta hoy arreglemos situaciones, hermanos, que ya vienen de tiempo. Y a veces la hermana se abraza, no porque se quiera abrazar, es porque el consejo local
les dice, ¿verdad? O el hermano también, hermano, hermanas, ¿qué pasa? Ya hoy estamos cerca del evento y ustedes están enojados. A que sea hoy, perdónense. ¿Será correcto eso? A que sea hoy, perdónense. Porque si toman la cena ustedes así como están, van a tener... No, si el problema ya está, hermanos. El problema ya está. Por eso el Señor dice, es importante, hermanos, ir creciendo a través de esa sabiduría que es la prudencia. La prudencia, hermano, es la capacidad que nos ayuda a ser igual a ¿quién? A Jesucristo. Hermano, Jesucristo, por eso dice y el texto, los hombres decían admirados, porque era un hombre que enseñaba conforme a ¿qué? Conforme a la verdad y conforme a los hechos. Porque eso es lo que Dios quiere, hermanos, hechos, no solamente que palabras, ¿verdad? Dios quiere que en verdad nosotros demostremos que estamos haciendo su voluntad. Y hermanos, quiero terminar la idea de la hermana que no perdonó. Al final, hermanos, eso de no perdonar y no hacer, como dice la parábola, hundir hasta lo más profundo de la roca y encontrar ese simiente que es Cristo, hermano, para fundamentar ahí la fe, eso cuesta, hermanos, eso cuesta. Y también trae problemas como iglesia. La hermana no la perdonó, al final el consejo local hizo lo que tenían que hacer, llamaron al distrito, el distrito hizo también lo que tenía que hacer y al final dijo ella, no la perdono. Bueno, está bien, hermana, usted está consciente, la escritura dice lo contrario, pero usted dice que esa es la manera como va a actuar. Se le enferma la hija joven de unos 14, 15 años, hermanos. Y después de enfermarse la hija, ¿qué creen ustedes que pasó a esta muchacha? Murió. Y no solamente le vino eso, hermano, pero dice el texto, vendrán lluvias, dice. Vendrán ¿qué? Vientos y van a golpear ¿qué? La casa con ímpetu. Y después, hermanos, que le muere la hija, el esposo, que también era obrero de la iglesia, hermanos, él trabajaba en un vehículo transportando. Por la mañana lo llegan a buscar, que querían un viaje. El hermano sale con aquellos que lo buscan. ¿Y saben qué pasó ese día con el hermano? ¿Saben qué pasó? Le quitaron la vida también al hermano ese día. La hija y él estaban preparados, miembros de la iglesia. Ustedes saben que para los que estamos preparados, hermanos, la muerte ¿qué es? Es ganancia, ¿verdad? Por eso uno no tiene que quejarse ante Dios por nada, hermanos. No hay que quejarse, ¿verdad?, de las cosas que nos suceden. El que está preparado, está listo, como dice la parábola, está bien cimentado. Llega el momento, hermanos, donde Dios nos llama y hasta ahí termina todo. El problema no son ellos. ¿Quién era el problema allí? El problema era ella, hermanos. ¿Cómo estaba su corazón? Tras dolor, ¿otro qué? Otro dolor, hermanos. Y Dios muchas veces, hermanos, quiere que nosotros, no lleguemos hasta esos extremos. Pero dice ahí, ¿ser qué? Ser prudentes. Por lo contrario, hermanos, insensato, ¿qué significa? La palabra insensato, hermanos, significa falta de sensatez, falta de juicio, falta de cordura, falta de prudencia, inmadurez, o también como la gente le dice, es la persona un niño, ¿verdad? Una persona que todavía no ha crecido. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. Pablo en una oportunidad le dice a la iglesia, yo a la edad que ustedes tienen ya les estuviera dando cosa sólida, pero en vista que son niños, dice Pablo, ¿qué les voy a seguir dando? Dice el apóstol. Hermanos, ¿qué dicen ustedes? ¿Estamos todavía de leche? ¿Qué dicen los hermanos varones? A veces sí. ¿Qué dicen las hermanas? A veces sí, hermano. No queremos hacer lo que Dios quiere que hagamos, y eso es lógico. ¿Por qué digo que es lógico? Porque se ve. En nuestro trabajar y en nuestra forma como nosotros nos comprometemos con Dios, sabemos, hermanos, cuando estamos ya maduros o cuando estamos niños. Cuando tenemos inmadurez. Inmadurez es decir, yo lo hago, lo va a hacer y al ratito ¿qué pasa? Ya no lo hace. Como le pasó a un hermano que él quería trabajo, venía de Honduras. Y veniendo aquí a El Salvador, le dicen a los hermanos, yo quiero que ustedes me ayuden acá, me den donde vivir porque yo quiero trabajo, quiero trabajar. Y resulta que un hermano lo acoge, lo tiene en su casa, le da comida, le da todo y le encuentra trabajo, hermanos, y va a trabajar.
y viene, el mismo día se viene y le dice, hermano, ¿qué pasó? No, allí no trabajo yo, hermano. ¿Y por qué? Muy pesado. Imagínense, o sea, ¿cómo se llama eso? No, pero ¿cómo se llama eso? Esa es niñez, hermano. Inmadurez. Como dice ahí la palabra, insensatez, dice el texto, ¿verdad? ¿Acaso como varón, como hombre, no está preparado para trabajar? Sí está. Pero el tipo de trabajo en esa área, no, decía él, eso no va conmigo, decía. Así que, hermanos, así en esa parte material, también es en lo espiritual, ¿verdad? Dios a veces nos pone a trabajar en su obra, ¿y qué decidimos nosotros, hermanos? ¿Qué decidimos? ¿Qué decidimos? ¿Trabajar o quedarnos mejor sentados? ¿Qué decidimos? Eso va a estar en la madurez, hermanos. Eso lo decide nuestra madurez, lo que dijo el Señor, o sea, ¿cómo está nuestra simiente? ¿Cómo hemos crecido? Ya tengo 10 años de ser miembro de la iglesia y la pregunta es, ¿he crecido? ¿He crecido? Lo que yo les decía, ya aprendí, hermanos, por lo menos a perdonar. Ya aprendí por lo menos a dar. Miren, eso de dar no es fácil. Eso de dar no es fácil, hermano. Principalmente cuando uno va por todos lugares y toda la gente le pide a uno. ¿Se ha fijado usted que hoy todo el mundo le pide? Todo el mundo, hermanos. Todo el mundo. Y en las mismas enseñanzas de Jesús, una dice, el que te pida, ¿qué dijo el Señor? ¿Y qué pasa ahí, hermanos, cuando alguien nos pide y nosotros teniendo le decimos que no tenemos? ¿Qué pasaría ahí? Es parte también, pero de la madurez. Uno dice, ¿verdad? Más cuando uno anda en la calle, no, yo voy a seleccionar una cora por acá, otra cora por acá, porque así con tanto que le piden a uno, o sea, a que sea una cora a cada uno, ¿verdad? A que sea, hermanos, a que sean. No, hermano, porque ese Zaragán, ese hombre, yo sé que puede trabajar. Pero ese es su problema. El problema no es de él, el problema es de quién. El problema ya es mío. Porque soy una persona, vuelvo a repetir, que ya tengo un fundamento, hermanos, el cual viene ¿de dónde? Viene de Dios, hermanos, viene de Dios. Hay gente que dice, miren a ese borracho, no, a él no le dé nada. Y muchos dicen, mejor a un perro le doy mejor de comer. ¿Será correcto decir eso, hermanos? Así se piensa a veces, ¿verdad? Darle a ese borracho, hasta asco le da a uno darle. No, déjelo. Si usted le da, no sé, ¿será tan caro un vaso, hermanos, de plástico? ¿Será tan caro un plato? Lléveselo, de todas maneras, de algo le va a servir. Aquel contento porque le regala hasta el plato y el vaso. Pero vuelvo a repetir, hermanos, Dios nos examina, vieran, de muchas maneras. Y a veces sin saber cómo está nuestro corazón. Si en verdad estamos capaces, hermanos, a sufrir cosas pequeñas.